¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ojo a estos datos que se acaban de conocer. Ayuso vive con su pareja en dos viviendas que tienen un valor de casi 2 millones de euros, 1.800.000, según publica el diario a partir de datos del registro de la propiedad. Es curioso, podemos hablar de una cantidad similar, 2 millones de euros es lo que consigue su pareja en una operación de compra-venta de material sanitario, de mascarillas, en mitad de la pandemia. Sí, viven en dos viviendas con un valor de 1.800.000 euros, casi 2 millones, por debajo incluso, 2 millones, es lo que consiguió en la compraventa de mascarillas en esa operación durante la pandemia. Recordemos, esa pandemia que fue mortal para muchos ancianos en Madrid. Los muertos son de todos. ¿Qué es esto de seguir años más tarde con las cifras? Sí, porque a tenor de los datos, y hay más que voy a ir detallando, que publica el diario.es con el valor de esas dos viviendas, hay además asuntos que no están claros, que no son transparentes, como por ejemplo un préstamo que está detrás de una parte de esas dos viviendas en las que habita la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este es el talante del liberalismo a la española que defendemos. Luego hablaré de lo ocurrido en las residencias porque hay novedades, pero primero me voy a detener en estas viviendas. Son dos viviendas. Por la primera, cuenta el diario.es que la pareja de Ayuso paga una entrada de 350.000 euros. Paga esa entrada, 350.000 euros. Es curioso porque es una cantidad similar al fraude a Hacienda por el que se le investiga. Sí, es así. Lo que pasa es que no es que valga 350.000 euros, insisto, una parte de las dos viviendas, una de ellas. El valor es 850.000, pero la entrada son 350.000, la entrada de lo que paga. Luego es mucho más dinero. Esto es una de las viviendas. Luego hay otra, ojo, que tiene un valor de 950.000, con lo que es el ático, lo que es el trastero y lo que es el garaje, y esa cantidad de casi 1 millón de euros, 950.000, viene a coincidir con un préstamo de 952.000 euros, cuenta el diario.es. Esta vivienda, este ático, digamos que la segunda parte de la casa en la que habitan, que son dos pisos de los que disfrutan, pertenece a una sociedad. Y si analizamos lo que ocurre con esta sociedad, también hay datos muy llamativos que nos llevan al grupo Quirón, de la sanidad privada. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. ¿Por qué digo esto? Pues porque en relación con esa sociedad que se llama Bavia, esa sociedad que aparece relacionada con el ático por el que la pareja de Ayuso dijo que pagaba 5.000 euros al mes de alquiler, 5.000 euros al mes. Bueno, pues en relación con esa sociedad aparece una relación con ese jefe del grupo privado Quirón, que al mismo tiempo es un jefe que también aparece en investigaciones relacionado también con las operaciones de compraventa de material sanitario durante la pandemia de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. No solo eso, la relación era muy buena. Era tan buena que luego aparece también la compra de esa empresa por la que pagó medio millón de euros la pareja de Ayuso, y se investiga si ahí hubo corrupción en los negocios, si hubo una especie de tapadera, eso se investiga. Pero siguiendo por las viviendas, como veis, pues no son datos habituales a los que se enfrenta un inquilino en Madrid que intenta tener un piso en el que habitar, y estamos hablando de la presidenta autonómica. ¿Qué me está contando? Señorita. Pues sí, porque clama al cielo que justo en días en los que estamos viendo nuevos datos de la dificultad para acceder a una vivienda en España y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tenemos a una presidenta autonómica que, ¿con qué garantías puede dirigirse a los ciudadanos cuando estamos viendo que vive de esta forma? Que vive en dos viviendas, una de ellas pagada con una entrada de 350.000 euros por alguien que está investigado por defraudar una cantidad similar, que al mismo tiempo hay un ático a nombre de una sociedad que, por cierto, por lo que cuenta el diario.es, aparece también ese vínculo con un préstamo de 952.000 euros. Dice el diario que no se sabe de dónde viene ese préstamo. No se sabe de dónde viene ese préstamo, el origen del dinero. Es decir, yo creo, me parece que es de todo sentido común pensar que una presidenta autonómica tiene que ser absolutamente transparente sobre lo fundamental de su vida, y una de esas causas sin duda es donde uno vive, poder explicarlo abiertamente, con datos, sin ningún tipo de sospecha. Y ya no te digo nada si estás viviendo con alguien que está imputado por corrupción en los negocios, administración desleal, fraude a Hacienda por no pagar lo que tienes que pagar, falsedad en documento. Hombre, muy edificante no es, normal no es. En democracia
Este tipo de cosas no se deberían permitir, se deberían asumir responsabilidades, pero no ocurre así porque, según ella, esto es una persecución que sufre. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. Hay una derivada de todo esto, es el victimismo de Ayuso. Pero es que justo en el mismo momento en el que estamos diciendo esto tenemos además otra citación para su pareja, en este caso llamado a declarar por el caso del fiscal general, por los mensajes que se investigan. Que esto es llamativo porque el juez Hurtado finalmente ha tenido que llamar a declarar a la pareja de Ayuso. No quería el juez Hurtado es este que cuando fue a declarar Mariano Rajoy por los asuntos de la corrupción relacionada con el PP, el juez parecía el defensa central de Mariano Rajoy porque decía continuamente aquello de no es pertinente. Bueno, pues este juez finalmente ha tenido que llamar a declarar en contra de lo que él quería inicialmente a la pareja de Ayuso para que pues también declare como testigo por esta causa, con lo cual se le acumula el trabajo a la pareja de Ayuso. Todos somos iguales ante la ley. Todos. Todos. Hay a partir de esto una incógnita más. ¿Qué hará Ayuso el día que tenga que ir a declarar de nuevo su pareja, en este caso por el caso de lo del fiscal general? ¿Volverá a viajar? ¿Volverá a irse de España? ¿Volverá a decirnos que tiene que irse a expandir el discurso de la libertad a otros países cuando aquí deja el pastel de lo de su pareja, que no ha aclarado, que tiene sin duda esa rémora de dónde habita y no hay transparencia con estos datos que publica hoy el diario.es? Todo es posible. El victimismo puede ser que todo lo tape, pero sería oportuno que hubiera la mayor transparencia posible en datos como estos. Estamos hablando de una imputación de delitos graves, muy graves, y estamos hablando de una forma de vivir que no se compadece con los problemas que tiene la ciudadanía. Lo que para otros es cómodo, para mí es todos los días un sacrificio. Y me explico. Hay dos causas que deben ser recordadas en este punto cuando estamos hablando de que la presidenta habita en esas dos viviendas, disfruta de esas dos viviendas de 1.800.000 euros que cuenta el diario.es y además con datos todavía muy poco claros. Uno es, oye, hay un origen del dinero en ese tiempo de la pandemia en el que se hace negocio, coincidiendo además con el tiempo en el que hubo ancianos que murieron atrapados en geriátricos sin ser llevados a hospitales. Ocurre en ese tiempo en el que, según Ayuso, oye, morían en todas partes. Vino a decir esto para defenderse de que no se les trasladara con los protocolos de la vergüenza desde hospitales, ojo, desde geriátricos hasta hospitales, pero es que al mismo tiempo sabiendo que quienes estaban en posesión de un seguro privado sí que fueron llevados. Esto es lógicamente una ignominia. Estamos lógicamente colocando de nuevo, si miramos en el tiempo, un paralelismo que es atroz. Es ver que mientras alguien se lucraba y con ese dinero luego pudo vivir de esta manera, viviendas de 1.800.000 euros, pagando 5.000 euros al mes por una parte de la vivienda, eso nos cuentan, viendo que por otra hay un valor de 850.000 euros, en fin, es una forma de vida que contrasta con un tiempo en el cual hay gente que ni siquiera lo puede ver, porque murió atrapada en los geriátricos y hay familiares que todavía están clamando justicia. Y es aquí donde decía que radica la novedad, porque sigue pasando el tiempo, sigue el riesgo de prescripción, sigue habiendo gente que dice que esto no va para adelante. Hay gente que teme que aunque hay algunas investigaciones abiertas, el tiempo lo vaya oscureciendo todo, lo vaya tapando todo. Entre tanto, Ayuso vive bien, vive muy bien. Y cuando hay algún problema, pues entre otras cosas, adopta la estrategia de marchar fuera de España para desviar el foco. Como mi primer viaje siendo muy jovencita a Ecuador, que me fui allí y aprendí el valor de la hispanidad, el pensar que después de 10 horas de vuelo yo llegaba a un sitio y seguían hablando español. Y ojo porque también en este tiempo, justo cuando estamos viendo esta forma de vida y esta falta de transparencia, Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez están en esa operación de unos nuevos fastos para darle pompa a la presidenta madrileña. Llega el 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid. Ella quería otro desfile militar, a la manera de aquella vez, ¿os acordáis que la subieron una especie de trono y parecía que poco menos que se iba a elevar sobre las tropas, ¿no? Hubo críticas, que pinta ahí el ejército desfilando ante Ayuso, una presidenta autonómica. Bueno, pues esta vez lo que preparan es una gran recepción para cientos y cientos de personas en el centro de Madrid, loor de multitudes en honores a Ayuso. Ahí están viendo cómo se paga esto, rascando por ahí de partidas públicas que irían para otras cosas, porque estos fastos se pagan y cuestan un dinero. Pues en eso estamos.
en esa grandilocuente forma de ver la política de cara a la galería, mucha apariencia, muchos discursos con eslóganes y con frasecitas hechas que calan en la población y en determinado tipo de elector, pero al mismo tiempo detrás tenemos asuntos turbios, no, muy turbios, como lo de las residencias o como esto de la pareja o como esto de la forma en la que vive la presidenta autonómica, que no es transparente para nada y que tiene un origen muy feo. Que ya sabemos que esto, por amor, no es. Y no me olvido, por supuesto, del tema de la vivienda. Son justo estos momentos en los cuales vuelven a salir datos muy llamativos que contrastan con, mira, la facilidad que ha tenido Díaz Ayuso para vivir como vive, en el centro de Madrid, en Chamberí, zona absolutamente de lujo que cualquiera no se puede permitir para vivir en viviendas que tienen ese valor de 1.800.000 euros, en viviendas que tienen dos partes, un piso, el ático, y no estamos hablando de precisamente viviendas que sean de un tamaño menor, alguna ronda casi los 200 metros cuadrados. Quiero decir que una de las partes, quiero decir que cualquiera no puede vivir así, pero esto coincide justo en un tiempo en el que estamos viendo que cada vez más gente tiene dificultades para acceder a un piso por la enorme subida que está habiendo de los precios de los alquileres, porque hay mucha gente que ya ve cómo la hipoteca le sale hasta más barata que pagar un alquiler, con lo cual se tiene que meter ahí y quedar, pues, lógicamente atada a una hipoteca, y veremos qué es lo que pasa. Y al mismo tiempo tenemos que la presidenta autonómica, teniendo como tienen las comunidades autónomas las competencias de vivienda, cuidado, pues vive de esta manera. Es tremendo, es conmovedor, abre las carnes para muchos ciudadanos, pero esto es lo que tenemos, es la realidad que nos ha tocado vivir, y aún así hay gente que aplaude y que considera que es la lideresa y el ejemplo a seguir. Cuidado de lo que está pasando, me da muchísimo miedo. Y este tema de la vivienda no es menor, y conviene resaltarlo, porque también estamos en un tiempo en el que vais a ver cómo la banca ha empezado desde ya a presentar nuevos resultados del primer trimestre del año, y seguimos viendo, oye, beneficios récord. Y no deja de llamar la atención. Y es un claro ejemplo de la desigualdad. Tenemos que se va agravando cada vez más el problema del acceso a la vivienda, va subiendo de precio, gente que no se lo puede permitir, gente que está compartiendo piso hacinada, gente que vive en pésimas condiciones. Año 2025 estamos yendo a peor en vez de a mejor, y en contraste un sector como el bancario que no deja de presentar beneficios récord, no deja de subir los beneficios. Algo está fallando aquí, ¿no? Algo está fallando aquí en esta desigualdad galopante. Luego, curiosamente, hay quien dice, cuando cuestiona estas particularidades de un sistema neoliberal, capitalismo salvaje, que es poco menos que un comunista peligroso. Como el pato. Patas arriba. Venga. Y sí, hay otra clave que nos lleva a esto también para redondear el círculo. Justo es la despedida a un papa, el Papa Francisco, que por haber simplemente dicho o escrito de cosas como estas, solo por eso ya es descalificado por la ultraderecha y la extrema derecha como un rojo peligroso, incluso después de haber muerto. Incluso después de haber fallecido, están con esos discursos absolutamente ofensivos a la figura de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque simplemente se atrevió a plantear, pues, asuntos absolutamente denunciables en la sociedad y en el tiempo que vivimos. Uno de ellos es este de la desigualdad. Ya veis que hay ejemplos. Gente que ostenta una jefatura de gobierno autonómico, que disfruta de un sueldo público y que, teniendo ese cargo, en vez de denunciar de forma tajante el fraude a Hacienda, se pone a decir que hay una operación de Estado contra su pareja, se pone a atacar a la agencia tributaria, a los gobiernos, a las instituciones del Estado, cuando ella es una institución y cobra y le pagamos como institución del Estado. Hace eso, falta transparencia, se hace la víctima, reparte dinero público a medios de comunicación para que le doren la píldora, y lo que va saliendo pues sigue siendo una muestra de que falta mucho por aclarar y tenemos todavía causas pendientes para su pareja. ¿Esta es la forma de hacer política con libertad? Pues podéis juzgar vosotros. Son realidades del tiempo que vivimos. Cualquiera no puede vivir en viviendas de valor de 1.800.000 euros, con origen poco claro en la forma de pagarlos, con una sociedad por ahí detrás de una parte, que es el ático, con un préstamo que no se sabe el origen, no está claro, con una entrada de 350.000 que coincide justo con lo que se dice según la investigación que no pagó al fisco, con los 2 millones que se llevó del pelotazo con las mascarillas. Cualquiera no está a esta altura, igualamelo, que diría el otro.
Esto es, ya sabéis, la libertad. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios.